Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Melina Vázquez, soy profesora de Sociología de la Infancia, Adolescencia y Juventud y co-coordinadora del Grupo de Estudios de Políticas y Juventudes del Instituto Gino Germani. Bueno, quería aprovechar esta oportunidad que nos da la carrera de movilizar categorías, de poner en común los resultados de nuestros trabajos, las preguntas de investigación con las que trabajamos y en relación con las cuales también enseñamos, damos clase y seguimos formándonos, para compartir algunas reflexiones sobre temas que tienen que ver con los intereses del equipo y que también forman parte de una de las unidades temáticas de la materia y que tiene que ver con pensar las movilizaciones juveniles, las formas de participación política de los y las jóvenes. Me parece que un escenario como el actual, a raíz de los efectos que está produciendo la cuarentena, y voy a tratar de referirme a esto en unos minutos, nos invita a pensar cuál es el lugar o cuáles son las condiciones de posibilidad para el desarrollo de acciones colectivas en general y acciones colectivas juveniles en particular. Y digo esto porque en distintos momentos de la historia encontramos que las movilizaciones en clave juvenil y en clave estudiantil adquieren un particular significado. Y particularmente, después de en el ciclo de tiempo más reciente, las primaveras árabes fueron un primer momento a referir como un contexto de generalización de un conjunto de reclamos que empiezan a transnacionalizarse entre distintos países, aunque tal vez América Latina no fue el ámbito o el lugar más destacado donde estas protestas tuvieron lugar, pero en el 2019 encontramos un momento de mucha efervescencia social, donde en distintos países de América Latina, no tan habituados al desarrollo y al protagonismo de acciones colectivas con esa contundencia, se revelaron como escenarios ineludibles para entender la coyuntura. En el caso chileno, bueno, la reemergencia de una protesta que cada varios años y en relación con distintos contextos políticos nacionales e internacionales ha tenido como principal sujeto a el estudiantado, a los estudiantes secundarios y universitarios, ¿no? En Chile nos encontramos en 2019 con el inicio y el desarrollo de un ciclo de protestas iniciado a raíz de, digamos, las protestas por el boleto por el metro, ¿no? Que sin duda ese fue el puntapié inicial y a partir de la respuesta que también dio el Estado y en particular las respuestas desafiantes de Piñera y la falta de negociaciones sobre estos reclamos, dio lugar a una amplificación de reclamos y de sujetos colectivos. En el caso de Colombia también pasó algo bastante similar, con un creciente protagonismo de jóvenes estudiantes que empezaron a plantear una plataforma de reclamos y que dio lugar a la realización de un paro muy contundente y con mucha visibilidad dentro del país y de América Latina. También encontramos una gran cantidad y una gran participación política en Ecuador, donde si bien la clave juvenil tal vez no es la principal para comprender qué es lo que sucedió, de alguna manera estos ciclos de protesta en distintas coyunturas nacionales empezaron a tejer un hilo de continuidad. En el caso argentino, tal vez siendo uno de los países donde el repertorio, las formas de participación en general, digamos, la participación en la protesta social es bastante habitual y tenemos un hábitus de la protesta por ahí mucho más destacado que en otros países de América Latina. 2019 tal vez no fue un momento de mayor visibilización a la escala que tuvo la movilización de estudiantes y de jóvenes en los países sobre los que me refería antes, pero sin duda encontramos los ecos de las fuertes movilizaciones que empezaron a tener lugar en el año 2018 a raíz de los debates parlamentarios y de la presentación, de nuevo, de este proyecto de ley por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. De alguna manera esto también dio lugar a la construcción de una plataforma de reclamos en torno a los feminismos, compleja, densa, con muchas aristas, que incluye desde la propia demanda por la legalización del aborto hasta reclamos en torno a la educación sexual integral y muchas otras derivas en torno a estas dos grandes cuestiones. De alguna manera, la pregunta que para mí surge a raíz de la pandemia tiene que ver con pensar qué pasa en el 2020 cuando estos momentos de empezar a plantearse ciclos de protesta y una creciente participación y movilización en las calles
nos encuentra con una circulación a nivel planetario de un virus que nos lleva de manera más o menos equivalente en los distintos países, en algunos casos de manera temprana, otra más tardía, en algunos casos de manera obligatoria y en otros no tanto, a una cuarentena. Es decir, que tenemos que replegarnos en nuestros hogares y la esfera pública parece estar en un contexto de importante reconfiguración. Entonces, la pregunta sería ¿qué pasa y cuáles son las condiciones de posibilidad para el desarrollo de acciones colectivas en este particular escenario? Quería compartir algunas hipótesis, algunas lecturas, algunas intuiciones sobre este punto. Por un lado, digamos, lo que llama la atención es esta capacidad del virus de empezar a desplegarse a escala planetaria, de manera muy veloz. En 2 o 3 meses el virus llegó a todos los países, a todo el planeta. Y sin embargo, la respuesta que encontramos, aunque obviamente hay matices, a esta crisis sanitaria, viene de la mano de una revalorización del Estado y de lo público como respuesta posible al tratamiento de esta crisis que es inicialmente sanitaria, pero después empieza a ser una crisis social, política y económica. De alguna manera los reclamos hacia el Estado y la idea de que es el Estado aquel que debe organizar las respuestas posibles frente a esta situación de crisis me parece un primer dato interesante a considerar. La pregunta entonces sería ¿cómo reponer? ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad para reconstruir lo público desde la dimensión de la participación de jóvenes, de estudiantes y de otros grupos y sectores sociales, ¿no? Primero, bueno, esta figura tan problemática que surge en torno a la noción de distanciamiento social, que en distintos debates se está empezando a relativizar. ¿Es un distanciamiento social? ¿Es un distanciamiento físico? ¿Qué tipo de consecuencias tiene el uso, la movilización y la incorporación de esta noción para nuestro comportamiento en la vida cotidiana, ¿no? Sin duda, cuando salimos a la calle, esa idea de que el otro, la otra, se convierte en un posible riesgo para mi salud y la idea de que es necesario tomar una distancia física con el resto de las personas, de alguna manera plantea un desafío a pensar cómo se va a poder construir sujetos, demandas y acciones que requieren de la dimensión colectiva, donde el otro no puede ser mi enemigo, no puede ser aquel sobre el cual puedo construir la sospecha de un posible contagio o una posible enfermedad, y estuvimos viendo varias manifestaciones de ello, por ejemplo, vecinos que empiezan a escrachar a responsables parentales que tienen que salir con sus hijos, o personas que trabajan dentro del sistema de salud y son escrachadas por sus propios vecinos por ser riesgosas o amenazantes, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso me parece que es un desafío para poder pensar en las acciones colectivas. Y esto en particular, para poder pensar, me parece interesante, en las acciones colectivas juveniles. Desde hace algún tiempo se viene discutiendo respecto de la dimensión o los impactos que tiene la dimensión virtual en el desarrollo de acciones colectivas y en la gestión de la capacidad organizativa, sobre todo entre jóvenes, ¿no? Donde empezamos a ver que el uso de algunas herramientas virtuales, de algunas plataformas, redes sociales, sin duda se integra a los repertorios de acción de los y las jóvenes. Creo que este escenario nos muestra de alguna manera algunas lecturas un poco encantadas sobre las posibilidades que da lo virtual al desarrollo de las acciones colectivas, o en todo caso la posibilidad de pensar la centralidad que sigue teniendo la política de los cuerpos, la idea de ocupar la calle, de tomar lo público, de circular, de construir una visibilidad que tiene que ver con la reunión de esos cuerpos en el espacio público, y que en este contexto, disponiendo, digamos, como se hacía antes y haciendo uso todavía más intensamente de las redes sociales y de Internet, bueno, las capacidades de articulación de acciones colectivas se empiezan a mostrar relativamente fragmentadas. No quiero decir que esto va a ser así siempre, pero en principio nos vuelve sobre la idea de que la política de los cuerpos es una dimensión importante a considerar al momento de entender las condiciones de posibilidad de las acciones colectivas. También pensar otra faceta del Estado que también se fue revelando
en distintos países de América Latina, con matices también importantes, y que permiten pensar en aquello que Luis Alvarenga, un investigador de El Salvador, puso en términos de un autoritarismo sanitario. Es decir, un conjunto de prácticas asociadas supuestamente a la gestión sanitaria de esta crisis, pero que de alguna manera reproducen una figura del Estado en torno a un estado de excepción, de control de la circulación. Bueno, de alguna manera todo esto me hacía pensar en la metáfora que utilizaron las tesis y que tuvo tanta circulación y tanto impacto a nivel mundial, de pensar la figura de el Estado opresor es un macho violador, ¿no? ¿Qué tipo de Estado está apareciendo en esa idea de que hay toques de queda en algunos países de América Latina, estado de emergencia? Figuras que aparte, paradójicamente, también surgieron por parte de primeros funcionarios o primeros mandatarios en la regulación de las protestas en América Latina sobre las que me refería antes, esta división entre buenos y malos protestantes, buenos y malos ciudadanos que proponía Piñera al momento de calificar las protestas que estaban teniendo lugar en Chile, reaparece de alguna manera con los buenos y malos vecinos que se ajustan más o menos a la cuarentena, y sobre todo la persistencia en la construcción entre jóvenes de estas identidades desacreditadas, que llevan a que las fuerzas de seguridad tengan comportamientos problemáticos con respecto a el tratamiento arbitrario con jóvenes, sobre todo de sectores populares, en las barriadas. Lo cual, de alguna manera, y esto también fue objeto de algunas discusiones recientes respecto de si era posible pensar a las fuerzas de seguridad en torno a un rol o una función social asociada a tareas del cuidado. Cuando estudiamos jóvenes y cuando vemos la construcción de identidades desacreditadas de las cuales el Estado participa activamente, notamos que esa idea de la policía en su función social es un riesgo y es un límite sobre el cual hay que tener ciertos reparos y cuidados. En ese sentido, estos discursos que legitiman el estado de excepción del Estado, de las fuerzas de seguridad, también sin duda aparece como un problema para poder pensar cuáles serán las condiciones de vuelta a la vida pública y de construcción de agendas y reclamos colectivos. Un segundo punto que se deriva de esto, de si es posible o no la acción colectiva y cuáles son los límites o las restricciones con las que tendrá que lidiar, tiene que ver con cuáles van a ser estas agendas, digamos, las agendas que dejó este ciclo de movilizaciones juveniles de 2019. ¿Será la misma? ¿Se profundizará? En principio podríamos decir que algunas de estas agendas persisten si tomamos nota de algunos colectivos de mujeres que están sosteniendo debates sobre la distribución desigual de las tareas al interior de los hogares en la cuarentena, la persistencia de los femicidios, la violencia hacia las mujeres física y de otros tipos, también el crecimiento de la violencia hacia niños y niñas, han salido varios informes en este sentido. Y también empiezan a aparecer otras nuevas, ¿no? Que van a tener que ver con los efectos que va a dejar esta crisis, que digamos, también ha habido debates, digamos, Zizek y otros intelectuales han empezado a dar un debate respecto de cómo leer esta crisis, si esta crisis se puede pensar o no como el fin del capitalismo, por ejemplo. A mi modo de ver, lo que esta crisis va a hacer es profundizar desigualdades persistentes y ya existentes, ¿no? Y en todo caso empezar a pensar cuáles son los efectos que tendrá sobre la construcción de un conjunto de agendas nuevas, ¿no? Que van a tener que ver con pensar, por ejemplo, el lugar del trabajo para los y las jóvenes, el lugar de las desigualdades de géneros y generacionales. Creo que sin duda esto nos va a invitar a pensar en nuevas agendas para pensar la acción colectiva, y creo que es importante, un último punto a considerar, que también nos ha mostrado la interpretación de los últimos años, y es la capacidad de los sectores de derecha para constituirse también como sujetos y como interlocutores que también participan de las escenas de movilización y de acción colectiva. Creo que eso es algo a tener en cuenta y que empieza a surgir a la luz de algunos debates en torno a lo que Mariana Chávez llamaría las lógicas del merecimiento. Es decir, en un contexto de crisis, además de sanitaria, económica,
Vamos a empezar a encontrarnos con debates respecto de quién merece qué y por qué. Esto es el núcleo, digamos, de estas lógicas de merecimiento sobre las cuales habla Mariana Chávez, y creo que en un contexto de escasez de recursos, de trabajo y demás, es muy posible que vuelvan a articularse estas demandas hacia la intervención del Estado, pero también demandas en torno a justamente el rol del Estado como agente que participe de la distribución de los recursos escasos. Creo que hay que estar muy atentos a lo que va a pasar con los sectores juveniles y cómo las diferencias generacionales se entrecruzan con diferencias de género y de clase para entender cómo se van a rearticular estas nuevas demandas durante y posteriormente o con posterioridad a la resolución sanitaria de esta crisis, donde empezaremos a ver la profundización de esas desigualdades y un conjunto de nuevas agendas. Bueno, muchas gracias y seguimos pensando y dialogando juntos.